En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos al gustar todo lo que es recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santa Teresa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver en esta charla del mes de marzo el tema de las lecturas espirituales. Perdón. Bueno. En la charla anterior hablábamos de la oración de recogimiento y decíamos que tiene que invadir toda la vida y que la buena voluntad y algunos pequeños trucos pueden ayudarnos a esto, de hacer que toda nuestra vida esté como impregnada de este recogimiento. Pero ciertamente que no es suficiente esta buena voluntad y esos pequeños trucos o estrategias que nos pueden ayudar a permear nuestra vida de ese espíritu de oración. Tenemos que buscar otro apoyo también. Y Santa Teresa, que gracias a su experiencia, nos enseña que la lectura espiritual es este apoyo, la lectura espiritual. De hecho, al leer su vida, vemos cómo muchas de las cosas que aprendió acerca de la oración se lo debe a las lecturas espirituales. Leyendo un libro de oración, aprendió a recogerse. Leyendo un libro de San Gregorio Magno sobre la vida de Job, encontró la fortaleza para soportar sus enfermedades con paciencia a lo largo de su vida religiosa, que fueron muchas enfermedades que sufrió. En cambio, las lecturas frívolas, mundanas, que frecuentaba en su adolescencia, en su tiempo estaban los libros de caballería, que eran el equivalente a los novelones o los culebrones que le dicen aquí modernos. Esas lecturas enfriaban sus buenos deseos. Tal es la importancia fundamental de las lecturas que elegimos. Por eso es tan importante elegir bien las lecturas. Y así dice ella: me parecía a mí, en este principio que digo, que teniendo yo libros y cómo tener soledad, no había peligro que me sacara de tanto bien. Ella, estando en soledad y con un buen libro, nadie la podía apartar de Dios. A los comienzos, la soledad asegura el ambiente de oración y una buena lectura asegura el alimento. Esto es algo tan de experiencia que no lo podemos poner en duda. La soledad, por un lado, o sea, tratar de tener momentos en que estoy sola, sin teléfono, sin el televisor, sin la radio, en silencio, tratando de estar, aunque sean de ratos, 10 minutos, 15 minutos, y un buen libro. Santa Ángela de Foligno, una gran mística, decía: quien conoce la verdad ama con pasión. Ama con pasión. Esta es una ley. El amor nace del conocimiento, de tal modo que solo podemos amar lo que conocemos.
y más lo amamos cuanto más lo conocemos. Y por el contrario, no se puede amar lo que no se conoce. Así, nuestro amor a Dios crece a medida que lo conocemos, a Dios. Y como el misterio de Dios está fuera del alcance de nuestra inteligencia, nos supera, el modo de conocer a Dios es aceptando con nuestra inteligencia y voluntad las verdades que Él mismo nos ha revelado acerca de Él. A medida que nuestra fe se adhiere más a Dios, se hace más profunda y más iluminada. Y nuestra fe se adhiere más a Dios por medio de los dogmas de la fe. En otras palabras, para poder amar más a Dios, debemos conocer más, tratando de profundizar cada vez más, lo que Él nos reveló a través de la Sagrada Escritura, de sus apóstoles, todas esas verdades que la Iglesia nos ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos, sin cambiar nunca ese contenido revelado e infalible. Las verdades de la fe, lo que rezamos en el credo. Se trata de los dogmas de nuestra fe. Es el modo de asegurar la pureza de nuestra fe, recurrir una y otra vez a la verdad revelada, pues este es el único fundamento sólido de nuestra vida cristiana, de nuestra oración. ¿Qué vamos a rezar si no es acerca de las cosas que creemos? Y para poder rezar acerca de esas cosas, tenemos que saber, conocerlas, profundizarlas. En los comienzos es necesario estudiar, profundizar los fundamentos razonables de nuestra fe para fortalecerla y ponerla al abrigo de las tentaciones y de la duda, especialmente en estos tiempos en que todo parece tambalearse, ahora, actualmente, los tiempos que estamos viviendo. Nada parece seguro ni estable. Todo se puede cuestionar e incluso negar y cambiar. Dios no cambia y por tanto tampoco cambia las verdades que Él nos reveló. Los dogmas no cambian y no pueden cambiar, no pueden cambiar. Aunque nos quieran convencer de que cada uno puede hacer su verdad a su gusto y conveniencia, tenemos que estar convencidos de que nuestra fe, es decir, lo que debemos creer y lo que debemos obrar para salvarnos, nuestra fe no puede cambiar, no puede cambiar. Pero para esto es fundamental conocerlo bien, conocer bien el contenido de nuestra fe. Porque como decía un santo obispo, hoy día de la fe lo único que puede subsistir es lo que sabemos defender. Si nosotros no sabemos defender nuestra fe, la fe nuestra va a sucumbir a los embates del mundo y del demonio. Es lo que estamos presenciando hoy día, una apostasía generalizada, porque se dejó de lado el contenido de la fe. Ya no se sabe qué es lo que se cree. La fe pasó a ser solo un sentimiento. Y ya nosotros sabemos lo que duran los sentimientos. ¿Cuánto dura un sentimiento? Muchos de los que se dicen agnósticos o incluso ateos, en realidad disfrazan con esos títulos su profunda ignorancia acerca de la fe en la que tal vez fueron bautizados, pero nunca se preocuparon por conocer. Incluso entre los que se dicen católicos prácticos, podemos ver un nivel de instrucción religiosa muy por debajo de su formación profesional o cultural. Saben más de su profesión que de su fe. Tienen fe, tienen costumbres cristianas sostenidas por la tradición familiar, pero no hay vida profunda de fe. Y por eso su fe no influye en sus criterios, en sus pensamientos y en su actividad humana. Se dicen católicos, pero piensan y se comportan como los demás hombres del mundo. Su modo de juzgar no es el juicio de un católico, porque su fe no influye en su modo de pensar,
Para tener vida de oración es necesario conocer nuestra fe. Si no conocemos nuestra fe, vuelvo a repetir, ¿qué es nuestra oración? ¿Sobre qué rezamos? ¿En qué pensamos cuando rezamos? Si no conocemos qué es lo que creemos. Tenemos que saber quién es Dios, quién es Jesucristo, qué hizo por nosotros y por qué, qué enseñó, qué cosas son los sacramentos que nos dejó, qué es la iglesia, qué son las virtudes y los demás medios para salvarnos, qué cosa es el cielo, el infierno, el juicio. Conocer los fundamentos razonables que tienen estas verdades nos ayudan a consolidar nuestra fe, a amar más esas verdades por las que los mártires han dado su vida y su sangre. Ellos dieron la sangre por esas verdades y nosotros las desconocemos muchas veces. Por otro lado, el mismo amor que le tenemos a Dios nos debe empujar a querer conocerlo más, a tratar de comprender cada vez mejor lo que Él nos ha revelado por medio de la Iglesia. El conocimiento es el principio del amor y a la vez el amor se convierte en el estímulo del conocimiento. Cuanto más conozco, más amo. Cuanto más amo, más quiero conocer. Por eso, en los comienzos de la oración necesitamos recurrir a las verdades de la fe. Para tener un trato de amistad con Dios, tenemos que comenzar por conocerlo, por querer conocerlo. Y eso se hace tratando de conocer lo que Él nos reveló acerca de sí mismo. Y para esto, un buen libro es el mejor medio. Cristo entonces es, en primer lugar, el libro vivo. El libro vivo. En tiempos de Santa Teresa, la herejía protestante se iba infiltrando por todos lados mediante libros en lengua romance, lo que era el español del principio. Recordemos que en ese tiempo la mayoría de los libros se escribían en latín, pero los protestantes lo que hicieron para poder difundirse más rápidamente entre la gente sencilla es escribir libros con su doctrina errónea, no en latín, sino en la lengua romance, que era la lengua al alcance del pueblo, digamos, ¿no? Y por eso el rey en España intentó frenar el avance de la herejía prohibiendo los libros que no estaban en latín, porque muchos de los libros que no estaban en latín eran libros de los protestantes. Obviamente el pueblo sencillo solamente sabía los rudimentos del latín, y por eso esta medida, que era comprensible por el peligro para la fe en España, dejó a Santa Teresa sin lecturas. Sin lecturas. Entonces, para suplir esta carencia, la dejó sin lecturas porque había muchos libros buenos que también estaban en lengua romance, pero cayeron bajo la prohibición, ¿no? Justamente para evitar que se infiltraran entre esos libros en lengua romance, que podían ser buenos, pero podían no serlo. Entonces, todos los libros que no estaban en latín quedaron prohibidos, y ella por eso se quedó sin libros. Para suplir esto, Jesucristo comienza a instruirla interiormente por medio de visiones. Y por eso se le aparece un día y le dice, porque ella se quejaba, diciendo que se había quedado sin libros. Él le dice a nuestro Señor. Y entonces Él le dice, yo seré tu libro vivo. Pero no podemos pretender que Jesucristo haga lo mismo con nosotras. Tenemos a nuestro alcance una masa inmensa de lecturas. No hay que buscar visiones ni revelaciones, pues ya Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos a través de su Hijo. Y así dice San Juan de la Cruz, al darnos su Hijo, que es su palabra, y no tiene otra,
Todo nos lo habló junto y de una sola vez en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar. No tiene más que decir. Ya todo lo que tenía que decirnos Dios, ya nos lo dijo por Jesucristo. Y entonces pone San Juan de la Cruz estas palabras en boca de Dios. Si quieres que te declare algunas cosas ocultas, pon los ojos solo en Él, en Cristo, y hallarás ocultísimos misterios y sabiduría y maravillas de Dios que están encerradas en Él, según dice San Pablo. En el Hijo de Dios están escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia de Dios. Entonces, toda la ciencia espiritual está contenida en Cristo, imagen perfecta de Dios, palabra eterna y a la vez palabra pronunciada en el tiempo. Él es la luz que viene a este mundo y que ha brillado en nuestras tinieblas y a la que podemos seguir sin miedo a extraviarnos. Por eso nosotros debemos decir como San Pablo, no quiero saber otra cosa sino a Cristo y Cristo crucificado. Y considerar todo como una pérdida en comparación con la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Al lado del conocimiento de Cristo, todo lo demás es basura. Eso dice San Pablo. Y desear conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que nos vayamos llenando hasta la total plenitud de Dios, dice San Pablo. Y esto es lo mismo que dijo Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Y sigue diciendo en San Juan, en otra parte dice, yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará paz. Debemos entrar entonces en la escuela de Jesucristo y buscar en este libro vivo toda la ciencia espiritual que necesitamos a los comienzos. Descubrir la belleza de Cristo resucitado, la majestad dolorosa de Jesús en su pasión, para que sus rasgos se graben profundamente en nuestra memoria. Poco a poco nos van a ir introduciendo en el alma de Cristo, Verbo encarnado, y por medio de un amor siempre en aumento, iremos creciendo en familiaridad viva y respetuosa con Él, pues este es el fundamento de la vida de oración. Este es el fundamento de la vida de oración. Para que se cree esta amistad, esta intimidad con Jesucristo, afectuosa y constante, es necesario conocerlo, verlo tal como vivió, saber cómo y en qué condiciones interiores y exteriores ha obrado y hablado, meternos en ese conocimiento vivo y concreto con todas nuestras potencias, con nuestros sentidos, nuestra memoria, nuestra inteligencia y voluntad, como nos enseña San Ignacio cuando nos hace hacer las contemplaciones de la vida de Cristo, los ejercicios. Mirarlo con nuestros ojos, escucharlo con nuestros oídos, estar ahí presente. Por esto es necesario conocer lo que enseña la teología y la Sagrada Escritura acerca de Cristo, de su humanidad, de la unión hipostática, de su mediación, de su sacerdocio eterno, todos misterios de la persona de Cristo. Pensemos, ¿qué sabemos de cada una de estas cosas? ¿Cuánto nos falta profundizar? El amor busca conocer más a la persona amada, y así es natural que deseemos comprender y profundizar más en la santa humanidad de Cristo, las perfecciones de su cuerpo, su belleza y su sensibilidad, las riquezas de su alma, su triple ciencia, intuitiva, infusa y experimental, que adorna su inteligencia, la vida desbordante y al mismo tiempo ordenada de su imaginación y de sus sentidos, la fuerza y primacía admirable de su voluntad,
el equilibrio armonioso y la elevada perfección de su ser y de su vida, el ambiente en el que vivió, en su país, las condiciones materiales y morales en las que se desarrolló su existencia en la tierra, y que por medio del sufrimiento y de la muerte preparó su triunfo definitivo. Obviamente, todo esto que acabo de enumerar, conocerlo de una manera viva y profunda, no es suficiente conocerlo con un estudio meramente especulativo. No se trata de empezar a tragar libros, sino que tiene que estar movido por el amor, es un conocimiento amoroso, tratando de conocer el carácter de Jesucristo, como decía Santa Teresita, para crecer en la intimidad con Él. Por lo tanto, se trata de la lectura de buenos libros, unida al deseo amoroso de entrar en el alma de Cristo. Es como cuando todas ustedes han sido jóvenes, cuando conocieron a su marido, o sí, cuando han estado muy enamoradas, trataban de conocer los detalles de la vida de esa persona. Y no era cuestión de ver conocer el número de documento y la fecha de nacimiento y el grupo sanguíneo, no, querían conocer qué había hecho cuando era pequeño, cómo era, y quieren conocerlo cómo es ahora, cómo es su carácter, cómo es su familia, qué le gusta, todas esas cosas. Es lo mismo con Jesucristo. Cuando amamos a una persona, queremos saber todo, hasta los mínimos detalles. Y no es un conocimiento meramente especulativo o teórico, sino que es un conocimiento, un deseo de conocer amoroso, para meterme más adentro de esa persona, para hacerla más mía, y para ser yo más suya. Bien. Decíamos entonces hace un momento que tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de libros y autores, y ahora con los medios digitales más todavía, no hay límites casi. Y por eso hay que saber hacer una sabia selección. No se trata de leer todos los libros que caen en mis manos, ni de estar picoteando un poquito de cada libro. Hay que ser sabias y prudentes con las lecturas, y hoy más que nunca. ¿Por qué hoy más que nunca? Porque hoy el trigo y la cizaña están más mezclados que nunca. No todos los libros y autores de moda son católicos, ni siquiera los publicados por editoriales cristianas, incluso católicas. No todos los que hablan de Cristo son cristianos. No todos los que hablan de la iglesia son católicos. Para no errar y para no perder tiempo ni correr el riesgo, lo mejor es ir a lo seguro. El criterio que debe guiarnos al elegir nuestras lecturas debe ser este. Un libro espiritual debe explicarnos a Jesucristo y conducirnos a Él tal como Él se nos reveló y como nos lo ha enseñado la Iglesia a lo largo de los siglos. Y no según ideologías y teologías extrañas, como nos lo advierte el mismo San Pablo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. La carta a los Hebreos. Ya desde ese tiempo lo vine diciendo. Cuando un teólogo o un autor espiritual nos presenta una doctrina distinta de la que la Iglesia ha enseñado siempre, no hay que seguirlo, ni siquiera escucharlo o leerlo. Cuando me dicen una idea que me suena rara, la gente sencilla muchas veces suele tener un olfato especial para las cosas de la fe. Y no sabe explicar muchas veces por qué, pero este libro o esta conferencia o este sermón no les cerró bien. Se suelen dar cuenta. Pero si tienen duda, es mejor preguntar. Y ante la duda, si no estamos hablando de un santo, de un autor que está canonizado por la Iglesia, cerrar el libro y así como lo abrí, lo dejé.
Siempre es mejor quedarse sin terminar un libro que perder la fe. Por tanto, si lo que queremos es encontrar a Jesucristo, lo primero que debemos leer y meditar es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el libro que debemos preferir a todos los demás. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Se trata de un libro o una colección de libros que tiene por autor principal al mismo Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Y por tanto, nos da la certeza absoluta de su veracidad. Por medio de la Sagrada Escritura nos ponemos en contacto con el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, y su luz nos transforma interiormente. Nunca comprenderemos totalmente el efecto santificador que tiene la lectura de la Sagrada Escritura, muy por encima de cualquier otro libro. Repito, nunca comprenderemos totalmente el efecto santificador que tiene la lectura de la Sagrada Escritura. A esto se le añade otra gran ventaja, no solamente que tiene a Dios por autor y entonces estamos ciertos de que lo que está escrito ahí es verdadero, sino que además en la Sagrada Escritura podemos encontrar una gran variedad de temas que se adaptan a los distintos gustos e incluso a las distintas disposiciones que tenemos nosotros a lo largo de nuestra vida. Tenemos ahí libros históricos en los que se narran los orígenes de la humanidad, la tragedia del pecado original, la historia del pueblo hebreo elegido para conservar el culto del verdadero Dios y preparar la venida del Mesías prometido. Tenemos también libros proféticos que nos ayudan a comprender mejor la persona de Jesucristo, anunciado y descrito hasta el detalle por los profetas. Tenemos libros con máximas que resumen las enseñanzas prácticas de la prudencia humana y de la sabiduría divina, como el Eclesiastés, el Eclesiástico, el libro de la sabiduría. Los salmos, que constituyen el modelo más sublime de oración. ¿Tenemos dificultad para rezar a veces? Cojamos el libro de los salmos. Y ahí tenemos el modelo más perfecto de la oración. El mismo Jesucristo usó los salmos para orar a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son versículos de los salmos. Y él los usó para hablar con su Padre en los momentos culminantes de su vida. Y al mismo tiempo los salmos nos revelan aspectos del misterio de Cristo y de su obra redentora, porque muchos de los salmos son salmos proféticos, que describen la vida de Cristo. Y finalmente tenemos en el Nuevo Testamento toda la vida de Cristo, el envío de los apóstoles, los orígenes de la Iglesia, sus primeros mártires, las cartas de San Pablo, de algunos de los apóstoles, que iluminan de un modo inigualable el misterio de Cristo y su segunda venida, la realidad misteriosa de la Iglesia y de la vida cristiana hasta la consumación en el cielo. No hay obra que se pueda comparar con la Sagrada Escritura. No hay. Ningún teólogo ni santo podrá iluminarnos acerca de Dios y de Cristo en el mismo grado que los textos bíblicos. Solo ellos pueden asegurarnos un alimento para nuestra meditación, facilitar el contacto vivo con Jesús y crear la intimidad con Él. Los santos, de hecho, no querían otro libro, porque la palabra de Dios tiene una eficacia y una riqueza que jamás tendrá la palabra humana, por muy sublime que parezca. Por eso la Sagrada Escritura tiene que ser para nosotras lo más querido, lo más preferido. Puede ayudarnos al principio leer algún comentario de los santos padres, o alguna vida de Cristo,
que nos sirva de introducción para luego de leer directamente los evangelios. Bien, entonces, el primer libro para leer, la Sagrada Escritura. Y siempre es bueno comenzar con los evangelios, ¿no? Los evangelios, después también se puede usar el libro de los Salmos, porque nos dan eh, modelos para rezar. Por favor, si pueden apagar el video a medida que se van incorporando. En segundo lugar, otro tipo de lecturas muy importantes, y así en orden de prioridad, los libros dogmáticos, los libros de teología. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura tiene que ser meditada con la guía de la teología. Si no, corremos el riesgo de hacer las cosas así a lo protestante, ¿no? Cada uno interpreta lo que le parece mejor. Entonces, para estar seguros que no erramos, hay que guiarnos por lo que enseña la teología, lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Porque no solo necesitamos que se nos aclare el sentido de las palabras que están escritas en la Biblia, sino especialmente que se nos explique a Cristo a la luz de la revelación. Este es el cometido de la teología: explicar con argumentos razonables lo que Dios nos ha revelado acerca de Cristo y de las demás verdades de nuestra fe. Pero también aquí hay que ser muy prudente en la selección de los teólogos que leemos, porque un pequeño error teológico, por más pequeño que parezca, puede llevar a graves desviaciones. Y en esto hay que ser muy escrupuloso, realmente, muy escrupuloso. Santa Teresita, se cuenta de la vida de ella, que se negó a seguir leyendo un libro cuando supo que su autor, que era un sacerdote, era desobediente a su obispo. Ustedes fíjense. Sabía que ese sacerdote no obedecía a su obispo, y entonces ese libro que él había escrito, ella no lo quiso leer más. Porque obviamente hay una gran vinculación entre la propia conducta y lo que uno escribe o lo que uno enseña. Aquí, como en todo, lo mejor es seguir a los santos. Los santos no se equivocaron. Son muchos los escritos teológicos que nos han dejado los santos y doctores de la Iglesia. No hay que dejarse obnubilar por el lenguaje pomposo, los artificios literarios, la verbosidad, que suelen caracterizar a algunos teólogos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La expresión más sencilla es habitualmente el más puro espejo de las claridades del verbo divino, porque Dios es sencillo, no es complicado, no es complicado. Pero esta búsqueda de la sencillez no significa que no debamos avanzar en profundizar y extender nuestro conocimiento de las verdades de la fe. Tenemos que esforzarnos por hacer un cierto trabajo de estudio acerca de nuestra fe. El libro de teología más seguro y al alcance de todos, que no, todos, nadie puede decir no lo consigo, es el Catecismo de la Iglesia Católica, que ha sido el gran legado de San Juan Pablo II. Ya con esto tenemos una magnífica guía y un complemento espectacular para la meditación y comprensión de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, podemos acudir también al que se llama príncipe de la teología, que es Santo Tomás de Aquino, que de hecho es citado también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Al principio puede parecer un poco árido e incluso demasiado difícil, pero hay que saber romper la corteza para darse cuenta de que su palabra, plena y sobria, ofrece un alimento fuerte para la inteligencia y para la vida de oración. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, y finalmente, la lectura de los padres de la Iglesia.
muchos de ellos han sido discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles. Y por eso ellos están en el origen de la ciencia sagrada y de la vida cristiana. Entonces, saber seleccionar, no leer libritos, ¿no? Por muy atrayentes que parezcan con su título, o con la tapa, o las imágenes, o es un autor de moda, todo el mundo lo lee, no importa. Ir a lo seguro. También tenemos que incluir en nuestras lecturas espirituales a los grandes maestros de espiritualidad, que hay muchísimos, muchísimos. Lo tenemos a San Francisco de Sales, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús. La práctica de los ejercicios espirituales, en los que San Ignacio plasmó su espiritualidad. También están muy a nuestro alcance las obras de San Agustín, especialmente los sermones, comentarios a la Sagrada Escritura, los escritos de San Alfonso María de Ligorio, de San Juan de Ávila, en español. También en los grandes místicos contemporáneos, como el hermano Rafael. Todos ellos son dones de Dios para la Iglesia. Son los mejores hijos de la Iglesia, los que mejor han vivido la vida cristiana y han certificado la verdad de su doctrina con la santidad de sus vidas. El sello de autenticidad de una doctrina es la santidad. Ellos son los que nos señalan el camino seguro, porque ellos mismos han seguido las huellas de Cristo. Leyendo sus escritos, no podemos errar en cuestiones de fe. Siguiéndolos a ellos, no podemos extraviarnos. Y en este camino encontraremos las gracias que Dios ha preparado para nuestra perfección, nuestra santificación personal. Cristo entonces decíamos que está vivo en su palabra, que es la Sagrada Escritura. También está vivo en la enseñanza infalible y perenne de la Iglesia a través de los dogmas de la fe. Está vivo en la doctrina y ejemplo de los santos y doctores de la Iglesia, que nos transmiten la multiforme gracia del Verbo encarnado. Y también lo encontramos vivo y palpitante en los avatares de su cuerpo místico, a lo largo de su historia 2 veces milenaria. Toda la historia de la Iglesia es una historia también de Cristo, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La vida de los santos que Dios ha ido suscitando en cada etapa de la historia, las diversas pruebas por las que la Iglesia ha atravesado, las tormentas que han sacudido la nave de Pedro, incluso los errores y caídas de los mismos cristianos, nos ponen en contacto con el corazón de Cristo, que sufre cuando la Iglesia sufre y goza cuando la Iglesia triunfa. Tenemos que conocer los sufrimientos de los cristianos perseguidos, que son nuestros hermanos. Sufrir viendo a la Iglesia desgarrada por doctrinas perversas, propagadas muchas veces por los que tienen el oficio de ser ministros de la verdad y no del error y la confusión. Esto tiene que ser algo que nos duela realmente. Esto es saber leer los signos de los tiempos. El cristiano que vive una vida espiritual intensa sabe discernir los signos de los tiempos. Y al contrario, cuando uno ve un católico que no sabe discernir, puede deducir muy fácilmente que no vive una vida espiritual seria. El cristiano que vive una vida espiritual seria comprende el lenguaje de Dios a través de los acontecimientos históricos, pasados y presentes. Y esta lectura sabia de los signos de los tiempos
Le da el criterio para obrar de acuerdo a las circunstancias actuales. Si yo entiendo lo que Dios dice, o las cosas que Dios me va mostrando en las circunstancias históricas que voy viviendo, si yo sé leer esos signos, ese lenguaje de Dios, voy a saber qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar, porque entiendo cuál es la realidad en la que estoy inserta. No se trata, obviamente, de estar pendiente de las noticias, porque además ya sabemos cuánta verdad podemos encontrar en los medios de comunicación social, ¿no? Se trata de estar atentos y discernir con espíritu de fe nuestra realidad, la actualidad. Santa Teresa, escuchando las noticias acerca de la guerra en Francia entre protestantes y católicos y los relatos sobre la miseria moral de los indios evangelizados por los misioneros españoles, tomó la resolución de fundar muchos Carmelos, tantos cuanto pudiera, reuniendo en torno a sí almas generosas y deseosas de santidad para ayudar así a la expansión de la fe de la Iglesia. ¿Entienden? Ella supo entender cuál era el lenguaje de Dios a través de esas cosas que pasaban. Ella sabía lo que estaba pasando, el avance del protestantismo, el peligro de ruina de tantos católicos que se separaban de la iglesia, el peligro de condenación de todas esas gentes que estaban conociendo, con los que estaban entrando en contacto los misioneros, en las tierras recién descubiertas. Y entendiendo eso, entendió qué es lo que Dios le pedía, qué es lo que tenía que hacer. Extender la reforma del Carmelo lo más que pudiera, porque de la santidad de esas monjas que iban a reunirse en esos conventos iba a depender en mucho la salvación de tantas almas. Esto es sentir con la Iglesia. Esto es tener los mismos sentimientos de Cristo, como decía San Pablo. La vida espiritual no tiene que llevarnos a encerrarnos en nosotras mismas, sino que cuando es vida espiritual seria y verdadera, nos hace sintonizar con el corazón de Cristo y por tanto con su Iglesia. Esta visión de fe, necesaria para saber interpretar lo que Dios nos dice a través de las circunstancias, la vamos a ir ganando por medio de las buenas lecturas. Una vida intensa de oración, pero las buenas lecturas son un medio aptísimo, porque estas lecturas nos ponen en contacto con la mente de Cristo, nos dan criterios de juicio sobrenatural, nos enseñan las leyes del crecimiento espiritual y nos ayudan a descubrir los engaños del enemigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.